Hola, yo soy Laisha Quesada y el día de hoy vamos a estar viendo el tema de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, es un trastorno cerebral degenerativo fatal y poco frecuente, que se caracteriza por demencia progresiva rápida y algunos problemas neuromusculares. Para la fisiopatología he preparado un video para que explique más o menos todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, así que vamos a verlo. Los priones son agentes infecciosos cuya estructura molecular actúa sobre las proteínas del huésped, convirtiéndolos en nuevos priones que a su vez aumenta la infección. El secreto de los priones es que en realidad son proteínas mal plegadas. Dicho de otro modo, están alteradas. Pero al contrario de los virus y las bacterias, no tienen ni ácidos nucleicos ni ningún tipo de maquinaria específica para reproducirse. Son mucho más pequeñas que eso. En realidad, son las piezas que conforman cualquier estructura biológica, ya que están compuestos solo por aminoácidos. En la mayoría de los casos no va a causar una respuesta inmune, o si la causa sería muy débil, lo cual representa un gran problema. Y al igual que los virus puede perpetuarse y multiplicarse causando enfermedades. Los priones más conocidos son los que afectan el sistema nervioso central. Es el causante de, por ejemplo, el mal de Creutzfeldt-Jakob. Esto puede ser una consecuencia del consumo de carne de vaca, ya que primeramente se vio esta patología en los bovinos llamándose la enfermedad de las vacas locas. Ahora que entienden más o menos cómo esta enfermedad afecta a nuestro cuerpo, entonces podemos empezar a hablar de los síntomas. Los síntomas como en cualquier enfermedad varían entre cada paciente, pero en general suelen ser cambios de la personalidad, ansiedad, depresión, una pérdida de memoria y un pensamiento alterado. Para el diagnóstico, solamente se puede confirmar mediante una biopsia del cerebro o mediante el examen del tejido cerebral después de la muerte, perdón, como puede ser una autopsia. Pero en general, los médicos pueden hacer diagnósticos precisos en función de tu historia clínica y tus antecedentes personales, un examen neurológico y ciertas pruebas de diagnóstico. Por ejemplo, es probable que te hagan un examen que revele tus síntomas característicos como espasmos musculares, reflejos anormales, problemas de coordinación. Además, las personas con esta enfermedad se caracterizan porque tienen varias zonas de ceguera y cambios en la percepción visual y espacial. Entonces ellos no pueden como ver bien el espacio entre dos objetos. Los médicos te van a hacer otras pruebas como electroencefalogramas, que pues no sabían, es un examen que mide la actividad eléctrica del cerebro mediante electrodos que se van a colocar en el cuero cabelludo. Las personas con este trastorno suelen tener una variante o un patrón característicamente anormal. También te pueden hacer una resonancia magnética, que es una técnica de pruebas por imágenes que utiliza ondas de radio y un campo magnético para crear imágenes transversales de la cabeza y el cuerpo. Esta técnica en especial es bastante útil, ya que te va a ayudar a diagnosticar trastornos cerebrales gracias a las imágenes de alta resolución de la materia gris y blanca del cerebro. También te pueden hacer una prueba de líquido cefalorraquídeo. Si ustedes no conocen lo que es este líquido, pues es un líquido que va a envolver y amortiguar el cerebro y la médula espinal. En una prueba denominada punción espinal, pero más comúnmente se conoce como punción lumbar, el médico va a usar una aguja para extraer una pequeña cantidad de este líquido para el análisis y vamos a ver si tienes la presencia de una proteína en particular que suele ser el inicio de la enfermedad o de alguna variante. No hay un tratamiento al momento que pueda curar o controlar la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Los investigadores han sometido a prueba muchos medicamentos, entre ellos la amantadina, los esteroides, el interferón, la ciclovir, agentes antivirales y los antibióticos. Para hablar de la epidemiología, esta enfermedad afecta aproximadamente a una de cada 1 millón de personas en todo el mundo y a unas 200 personas en los Estados Unidos, por lo que pueden notar es una enfermedad demasiado extraña. Solamente hay un caso documentado en México, pero no se tenía de que los recursos necesarios para documentarlo correctamente, pero pues sí se sabe que fue en el noreste de México. Ok, ahora vamos a tocar el tema del caso clínico.
Paciente de sexo masculino, 65 años de edad, va a ingresar por alteraciones visuales, psicosis y pérdida de memoria. Se le hizo una resonancia magnética y en ella pudimos notar que presenta atrofia cortico-subcorticular en hipersensibilidades cortico-subcorticales en regiones occipitales bilaterales. Como ya les había comentado cuando estábamos hablando de resonancia, se nota la normalidad porque no es como con un paciente que no tiene la enfermedad. Entonces los médicos ya pueden irse dando una idea de que nuestro paciente está presentando este trastorno. En el segundo mes de evolución de esta enfermedad, ella presentaba insomnio, ideas delirantes junto con alucinaciones visuales persistentes, una pérdida rápidamente progresiva de la memoria, constituyendo una demencia. Alrededor de ya el tercer mes, ella presentaba un cuadro de agitación psicomotora que apareció hace poco, antes de entrar progresivamente en un estado de mutismo asinético. Ella presentaba una afasia motora que posteriormente evolucionó al mutismo y se acompañó de pérdida de equilibrio que fue progresando hasta tener una imposibilidad para caminar o moverse. Ya, por ejemplo, para el cuarto mes, ya se van a añadir más miclonias generalizadas que se van a acompañar con respuestas de sobresalto, solamente como de que si hay un ruido intenso, ellos se asustan demasiado, pero no se pueden mover. También se puede ver un estímulo con la luz intensa, con algún ruido, con el roce. Ya para el final del cuarto mes, pues ya se puede ver que el paciente se encontraba con un mutismo, una desviación de la mirada hacia la derecha con rigidez, miembros superiores e inferiores y micronías generalizadas. Pero pues para ese momento el laboratorio clínico ya no mostraba nada relevante y en el primer encefalograma mostró una actividad base anormal como un ritmo teta y ondas trisfásicas generalizadas de mediante amplitud con cierta periodicidad. Ya que vimos más o menos la fisiopatología, entonces va a ser más fácil entender el enfoque bioquímico, así que solamente vamos a hablar del porqué de las enfermedades, porqué de los síntomas que estaba pasando dentro de nuestro paciente para que presentara estos síntomas. Por ejemplo, la ataxia cerebalosa o los trastornos visuales van a proceder de los cambios mentales, como fue el caso de nuestro paciente, y así puede iniciarse con alteraciones de la agudeza visual, alteraciones del campo visual, unas alucinaciones visuales y terminar con la ceguera cortical, progresión que se fue dando también a nuestro paciente. Si pusieron atención cuando les estaba explicando del diagnóstico, les decía que algunos de nuestros pacientes presentan un problema para la percepción de tiempo de visual y espacio. Entonces él ya no podía ver, por ejemplo, si tomamos dos objetos, no podía diferenciar cuánto espacio estaba entre los dos objetos. Podía verlos más separados o podía verlos más juntos. No sé si me explico. Nuestro paciente permanece hasta el momento en un estado de mutismo agnético y aproximadamente a los 4 meses de haberse iniciado su enfermedad. Llama la atención de que la mayoría de estos pacientes, a pesar de los serios daños motores y cognitivos, suelen estar en vigilancia y prácticamente no encuentran trastornos positivos. La confirmación del diagnóstico de la enfermedad se va a realizar por el estudio histopatológico del tejido cerebral, la genotipificación del codón 129 del gen de la proteína prion, que es lo que les estaba contando en la fisiopatología, y análisis del Western blot de la proteína priónica en el parénquima cerebral. Como les había comentado que en la resonancia puedes encontrar como que cierta proteína que no había estar ahí. No, eso era, perdón, en el examen de líquido. Aquí podemos notar como el tejido cerebral que tienen que sacar para hacer de que el examen y todo eso. Bueno, antes de decir la conclusión, les voy a decir, por ejemplo, un pronóstico, que es que durante las últimas etapas de la enfermedad, al cambiar la posición de la persona con frecuencia se le puede mantener aún más cómodo y se le va a ayudar a evitar lesiones propias de la postración en la cama. También le puedes emplear un catéter para drenar la orina y si el paciente no puede controlar la función de la vejiga. Y también puedes utilizar alimentación artificial, como incluidos líquidos intravenosos. Mi conclusión. Esta patología, además de extraña, es dolorosa, tanto para el paciente como para sus seres queridos, quienes tienen que sobrellevar el hecho de que su ser apreciado no va a poder sobrevivir ni siquiera el año. Por ejemplo, nuestro paciente, aunque no lo dice el caso clínico, después de hacer una investigación, descubrí pues, que él no duró mucho tiempo vivo después de que se documentó el caso.
además de que termina perdiendo toda su esencia. Personalmente, yo no creo poder vivir con una enfermedad tan dañina como esta y creo que yo optaría pues por una eutanasia más rápida. Pues de qué me sirve usar el tratamiento si sé que al final no tiene caso, ya que pues no me va a curar. Y terminaré perdiéndome tanto como persona como un ser humano funcional. Esto sin hablar del daño que haría a mis allegados verme en un estado de dolor progresivo. Es una enfermedad de verdad muy dañina. Esperemos que cuando yo llegue a ser doctora, que falta mucho tiempo para eso, la ciencia, la medicina ya haya avanzado lo suficiente para poder ah, encontrar una cura para esto, o aunque sea un tratamiento que te pueda ayudar a alargar tus años de vida sin tener que sufrir tanto con los dolores y todo eso. Estas son mis referencias. Muchas gracias por mirar el video y nos vemos en la próxima.